Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Manco Cápac 735. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Detrás del Perfil. Hoy nos acompaña Carmen Aroni, quien es una docente y también es una reconocida artista aquí en Ayacucho. Vamos a conocer un poquito qué hay detrás del perfil de Carmen Aroni. Carmen, ¿cómo estás? Muy contenta, muchas gracias a todo el equipo, ¿no?, de este programa, que por cierto tiene muy buena acogida en YouTube, ¿no? Y bueno, también saludar a todo el público maravilloso que sigue este programa y los que me siguen también. Vamos a hacer un poquito una catarsis, digamos, de tu vida para conocerte un poco y conocer en qué etapa, ¿no?, te encuentras. Me dicen que tú, muy niña, has llegado aquí a Ayacucho. Tú no eres ayacuchana, eres de Andahuaylas, ¿no? Y bueno, esta tierra ha acogido a muchas personas, yo me incluyo, y nos permite crecer. Ayacucho, básicamente, a muchos nos permite crecer. Tú, digamos, cuéntanos un poco, llegas a Ayacucho, ¿cómo trasciende tu vida desde que llegas a Ayacucho? Wow. Como siempre he dicho, soy muy orgullosa de tener dos lugares que me han acogido. Andahuaylas por ser mi tierra de nacimiento y Ayacucho, ¿no?, por ser una de las tierras que me ha dado, me ha formado. Aquí he llorado, aquí he reído y bueno, es mi casa del alma, se podría decir. Y eso, digamos, para muchos es importante, ¿no? Sentirte cómodo en un lugar que te permite, digamos, desarrollarte en tu vida y profesionalmente. Tú me dicen que llegas aquí y no llegas con tus padres, ¿no? Tú llegas a vivir en un hogar donde albergaban a niños. Por eso que tú quieres mucho a don Andrés Vivanco Amorín, que es un personaje que uno quisiera tenerlo en vida para poder agradecerle muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo migro acá a Ayacucho por el tema de la violencia política. Eran tiempos difíciles, ¿no? No solo acá en Huamanga, sino en otros lugares también, otras ciudades. Y bueno, no sabíamos el paradero de mi papá ni de mi mamá. Así es que como éramos 3 hermanos, deciden los tíos repartirse, ¿no? Tú con quién te vas, tú con quién te vas, con quién te vas, ¿no? La poca memoria que yo tengo, me acuerdo que mi abuela dijo, yo me voy a llevar a Carmen para que viva conmigo, ¿no? Entonces estuve allí un par de días y finalmente me vine con la abuelita, ¿no?, a Ayacucho. Obviamente que tenía otros tíos, pero por ese tema de la parte económica no nos iba bien. Así es que en el colegio, mis amiguitas, ¿no?, en el colegio María Parado de Bellido, me dijeron que si yo no tenía padres, había un albergue que podía recogerlos, recibirlos, ¿no?, que estaba con las madres y que me iban a hacer estudiar, me iban a educar, ¿no? Y bueno, a mí siempre mi abuela me había dicho que como sea, como dé lugar, tenía que salir profesional, ¿no? Y ella, quechua hablante, siempre me decía, no, mami, Nachi, estudia Neiki, ¿no? Tienes que estudiar, ¿no? Como sea, tienes que estudiar, tienes que salir profesional, ¿no? Entonces, decidí irme con mis amiguitas. Y no conocíamos el poricultorio, nos hemos perdido, pero finalmente encontré a una señora. Le pregunté, señora, ¿dónde? Bueno, yo era tímida, era muy calladita, ¿no? Ya. Mis amigas eran las más pilas, activas, ¿no? Ellas son las que le preguntan y le dicen, ahí está el poricultorio. Y cuando vi, decía un letrero grande que decía, os prometo mover cielo y tierra para que nunca queden desamparados, ¿no? Uh-huh. Muy bonita la frase. Y ingresé y bueno, estaban ahí las madres, que lo único que no me preguntaron, ¿no?, ¿cómo te llamas? Apenas dije mi nombre y de allí me preguntaron qué eran de mis papás, ¿no? Yo lo único que atiné era llorar, una niña, y ya me quedé, mis compañeras se fueron, ¿no? Y fue así que llegué al poricultorio Juan Andrés Vivanco Amorín, ¿no? Un hombre que ha sido muy reconocido en el año de 1982 y ha luchado por la niñez, y agradezco a este poricultorio porque no soy solo yo
Son muchos Muchos, niños, ¿no? más de 3.000 niños que hemos tenido este hogar, esta casa, y gracias a ellos, al cuidado de las personas, es que vivimos y nuestra idea es servir a la sociedad, ¿no? Yo muy contenta porque si no hubiera habido un puericultorio, si Papá Andrés no hubiera hecho este puericultorio, sinceramente muchos niños hubiéramos muerto y no sabríamos dónde estaríamos, ¿no? Muchos niños, nos cambió la vida, el puericultorio nos cambió la vida. Y ahí me entiendo que hay historias también muy conmovedoras, ¿no? De tus compañeros que han visto, digamos, toda la barbarie terrorista en esos tiempos que se vivían acá y que muchos hoy también son muy reconocidos, ¿no? Profesionalmente, en distintos cargos que puedan desempeñar. Pasa eso y tú tenías en mente postular a la universidad, ¿no? Que me dicen que estabas en enfermería, por ahí, pero no ingresas y terminas, digamos, postulando al Instituto Superior Nuestra Señora de Lourdes, donde terminas convirtiéndote en docente. Sí, cuando salgo del puericultorio, como había una cantidad de... Pero ya en quinto año de secundaria, más o menos. Claro, quinto año de secundaria, estaba en que salía, volvía al puericultorio, salía, porque cuando ya hay una cantidad que sobrepasa la población en el puericultorio, las madres optaron por hacernos colocación familiar, ¿no? Ah, ya. Y la colocación familiar consiste en que te dan a una familia para que puedas vivir con ellos. Pero depende también mucho la suerte que corremos, porque no todas las familias son buenas, ¿no? Hay familias que te dicen, ya, muy bien, va a vivir conmigo, pero va a ser empleada, no te trata como una familia, ¿no? Y lo otro es que para mí era importante la educación. Yo preguntaba a la familia que me acogía, ¿me van a hacer estudiar? ¿Me van a educar? Y si me decían que no, no lo vamos a pensar, no había sentido, ¿no? Entonces, bueno, trabajando, terminé la secundaria, ¿no? Muy difícil para un adolescente, Claro. es muy difícil, ¿no? Uno pasa peripecias, pero aquí viene la capacidad de la resiliencia, ¿no? De cómo salir adelante, los consejos que las personas adultas te dan, porque ya han vivido, y para mí eso ha sido clave, ¿no? Ahora, yo desde tercer año de secundaria, yo quería estudiar periodismo. Ah, Ciencias de la comunicación. Yo, cuando venían al puericultorio a entrevistarnos, RPP Noticias, porque nos traían donaciones, ¿no? De otras ciudades, venían grandes personalidades al puericultorio. Vino también Fujimori, vino Vladimiro Montesinos, ¿no? Y siempre me escogían pues, para poder yo dar las palabras, discurso, ¿no? ya. El discurso, mis pedidos que me enseñaban, ¿no? Vas a pedir esto, ¿no? Y ya desde allí yo pienso que ya cuando radioprogramas me entrevistan, ¿no? Cómo era, cómo yo me sentía en el puericultorio, qué era lo que estaba pidiendo al señor Fujimori, ¿no? Qué palabras le podía dar a ciertas personalidades. Yo desde Te allí nace el ya, bichito. sí, ya yo decía, y un día me acuerdo que me preguntaron, un ¿Qué quieres periodista, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Y yo le dije, como tú, periodista, sí. Sin embargo, cuando terminé quinto año de secundaria, terminé pues con bajas calificaciones para empezar, y no niego, bajas calificaciones y con una dificultad que no tenía dinero, o sea, no tenía un dinero para postular a la universidad, ¿no? Yo lo que trabajaba era para pagar mi cuarto, alimentación, pasajes y nada más, ¿no? Entonces, y a mi profesora yo le decía, ay, profesora, yo no voy a estudiar corte-confección, no, yo voy a ser periodista, ¿no? Pero mi realidad era que no tenía recursos. Y para postular, pues pedían un dinero que para mí era inalcanzable, ¿no? Y dije, ¿qué voy a hacer? Y bueno, trabajando postulé al INSUP, enfermería de la universidad, pero con ese problema que no tenían título y todo lo demás, decidí dejarlo, ¿no? Y luego ya postulé al pedagógico Nuestra Señora de Lourdes, la carrera de comunicación, porque pregunté y le dije, ¿vamos a hacer algo de periodismo o algo? Sí, eso es lo que me manifestaron y así llego al instituto. Ah, ok. Entonces, pero y por ahí, digamos, posteriormente sí llegas, te involucras en el tema periodístico. Claro, tuve una muy buena influencia que fue George Kama Godoy, ¿no? George. Él era
era de la segunda promoción, si es que no me equivoco, de la Escuela de Universidad de Comunicación. Comunicaciones, y él tenía una cámara pues, que en esa época era de lujo, ¿no? Entonces, él también un poco que influye, ¿no? Porque me hacía leer pues, unos libros de ciencias de la comunicación. Yo más apuntaba por ese lado, pero el tema era que lo que yo había elegido era para ser docente. Y ya poco a poco me tuve que interiorizar, ¿no? Y ha sido difícil, digamos, poder construir la carrera de docente. Te has especializado en lengua y literatura, ¿no? Sí. ¿Te gustan mucho las obras literarias, los autores, involucrarse en contar las historias, ¿no? Claro, cuando yo llego, ¿no? Tuve muy buenos profesores, ¿no? Que nos hablaban de la literatura. Es que cuando uno entra de joven a ser profesional, ¿no? Se forma, cambia las perspectivas, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ahora tengo que ser docente, ¿no? Enseñar y bueno, enseñar, aprender, y vale mucho también, los docentes quienes te tocan, ¿no? Han sido muy buenos docentes, he tenido personas que me han rodeado, personas bastante cultas, bastante preparadas, y también he sido alguna vez joven, entonces dije, wow, entonces voy a seguir ese camino. Ver casos también de estudiantes, ¿no? Porque también llevamos psicología y teníamos que prepararnos para ver casos de estudiantes con dificultades, ¿no? Y dije, esto es mi vocación, ¿no? Y la literatura, porque te cambia toda la perspectiva que a veces en la sociedad tenemos parametrados, y más aún en mi condición que yo viví con monjas, ¿no? Con madres, ¿no? La literatura, pues tenía que leer a Charles de Baudelaire, ¿no? A los poetas malditos, ¿no? Madame Bovary, o sea que me sacan de una realidad, de un contexto bastante diferente, ¿no? Libros de ficciones, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha formado, y sobre todo, qué lindo es enseñar. Qué lindo es aprender también de los estudiantes, ¿no? Qué lindo es ayudar de aquellos estudiantes que como yo no tuvieron el apoyo, ¿no? O no tuvieron recursos para salir. ¿Te has encontrado con historias, digamos, similares Al mío? a la tuya? Sí, similares al mío, y que hay que darles pues todo el apoyo, ¿no? O hay que darle oportunidad. Yo siempre digo, los jóvenes, en los jóvenes hay dos cosas importantes, ¿no? Que tienen oportunidades y otros que no tienen oportunidades. Los que tienen oportunidades tienen el apoyo de papá, mamá y otros apoyos, ¿no? En aquellos que no tienen oportunidades, pues ellos se los tienen que buscar. Se los tienen que buscar, y a veces hay gente muy buena. Ayacucho es una tierra de gente bondadosa, ¿no? Gente que son bastante empáticos, y eso es lindo, pero también los jóvenes hay que buscarlos, ¿no? Porque si no haces nada, dices, oh, soy así, solo te pasas lamentando la vida, no tiene sentido. Hay que ser guerreros, hay que salir adelante, ¿no? Hay que, por más que no tengas posibilidades económicas, hay que automotivarnos y motivarnos, ¿no? Y saber escuchar, porque las personas quienes te aconsejan, que ya son mayores, es porque son sabios, han vivido mucho, ¿no? Pero también hay que aprender de los niños, ¿no? De los niños jóvenes, porque nadie nace sabiendo todo. La vida es todo un aprendizaje. Y ahora que comentas eso de que la vida es todo un aprendizaje, tú has estado en Ayacucho, digamos, en los tiempos difíciles, pero también has sido testigo de la historia cuando ya la ciudad iba, digamos, cambiando de rumbo, ¿no? 95, 96 ya la ciudad se iba transformando, ya no era la violenta, llegaban gente migrante de otras regiones para contribuir al cambio que hoy tiene la ciudad, ¿no? Más moderna. Y con eso inician corrientes, digamos, aquí en Ayacucho, del tema de las tablas, ¿no? De teatro, de las puestas en escena. Y es ahí, digamos, más o menos 96, 97, donde tú inicias, digamos, a querer involucrarte en esto. Ves como una oportunidad el tema de la actuación, de las tablas, del teatro, ¿no? Cuéntanos un poquito respecto a eso, ¿no? Me dicen de que tuviste a un, digamos, director de teatro, ¿no? Nuestro amigo Iván Flores Ataurima,
y dijiste, este señor va a ser mi amigo algún día porque no lo conocías y nos dices que eras muy tímida, ¿cómo te acercas tú a Iván, digamos, y cómo tienes ese contacto para que finalmente él dice, no, yo soy como su padre en el tema del teatro de Carmen? Yo estaba en el pedagógico, tenía un profesor, Alfredo Vega Romero, que ya descansa en paz, pequeñito como Hildebrand, ¿no? Pequeñito, genio, pero de un carácter bastante exigente. Así es que como yo trabajaba y estudiaba, no escuché una clase. Y bueno, él había comentado que teníamos que presentar una obra de teatro, ¿no? Del curso, y que si no lo hacía nadie, ¿no? Que si nadie iba a actuar, o sea, o bien actuaban, o bien ayudaban, o bien tenían que hacer algo. Pero si alguien se desistía, tómenlo por desaprobado mi curso. Entonces yo pregunté a mis compañeros, ¿cómo están? No, agrúpate a uno de ellos, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo voy a ayudarles a limpiar, a hacer algo, ¿no? Voy a hacer algo, ¿no? Maquillaje, vestuario, ¿no? Y veía a mis compañeras cómo ensayaban, ¿no? Y según el personaje yo veía que necesitaba mayor actitud, ¿no? Y para ser el padre malo, borrachín, ¿no? Y entonces yo veía que no, pues no, le faltaba, y yo le decía, pero haz así, ¿no? Un poco más de carácter, grita, ¿no? Camina así. Entonces mis compañeros al final me dijeron, Carmen, mejor si actúas de varón, ¿no? Y no, le dije, no, ella está actuando. Y ella también se dio el personaje. Dijo, ya está bien, Carmen, mejor tú lo vas a hacer. Porque la que hacía de niño, que era Fiorella Munarriz, lo hacía súper bien. Entonces, darle el peso. Terminamos de hacer el concurso, ganamos, que se presentó mi obra y la obra al interior del instituto. Y hubo un concurso, tipo un festival de teatro. Y era de nivel superior, así es que nosotros nos presentamos, la universidad, pedagógico, se presentaron varias personas. Y después de haber terminado de actuar, veo a un hombre que presenta pues sus títeres, ¿no? Pero la melodía que ponía, qué paz, qué tranquilidad, ¿no? Entonces yo lo vi a él que estaba con su títere y dije, algún día ese hombre va a ser mi amigo. Algún día, dije, ¿no? Y a las semanas nada más fui a la escuela de música y ahí lo encontré. Y me dijo, ¿sabes hablar quechua? Sí, le digo, sí sé hablar. ¿Quieres actuar? Me dijo. Claro, ya te había visto, le digo así, ¿no? Entonces, me invita para hacer sociodramas para pueblitos, ¿no? Salir a actuar para pueblos. Tenía una gran fortaleza que era el quechua y también el tema pedagógico que me ayudaba bastante. Entonces fue así que conocí a Iván Flores. Él es mi mentor, ¿no? Gracias al impulso del profesor Alfredo Vega, porque si no, tal vez no lo hubiera conocido, ¿no? Y fue así que entró en el mundo de las tablas. Y ese tiempo recién estaba iniciando Ave Fénix también como grupo, digamos, teatral, ¿no? Como una asociación que hoy, ya con los años encima, ya viene trabajando distintas temáticas y que se ha alejado también un poco de lo que en sus inicios era, ¿no? Porque hoy más se enfoca en la niñez, en los niños y todo ese tema, ¿no? Sí, es muy cierto. Cuando yo llego, Ave Fénix nace el 97 y yo llego el 2003, 2004. Fue la cuarta generación más o menos, claro, ¿no? Y él ya había formado varias generaciones, ¿no? Varias generaciones. Yo llego cuando ya habían presentado varias obras, el grupo era bastante conocido, ¿no? Entonces llego y se van otras personas que ya deciden formar sus propios grupos, ¿no? Y la temática que Iván antes hacía pues era el tema de que quería resaltar el trabajo de la violencia política, pero sobre todo esperanza, darle su visión eso, ¿no? Y ahora ya cambió también de temática porque es como él dice, ¿no? Él tiene un don para los niños, ¿no? Una fortaleza para los niños. Yo admiro lo que hace Iván, ¿no? Nos mandan al teatro, en el taller nos mandaban de vacaciones a los niños más revoltosos, ¿no? Pero Iván tiene esa facilidad de ver con esos niños tan traviesos que los psicólogos le dicen, llévalo al teatro, es mi hijo, es así, llévalo al teatro.
Iván tiene esa capacidad de manejar a estos niños, ¿no? Y yo admiraba, ¿no? Pero a mí me gusta más trabajar con jóvenes, ¿no? Niños no tanto, ¿no? Pero sí jóvenes. Y digamos, en ese trance empezaste haciendo, digamos, puestas en escena para proyectos comunitarios, ¿no? El tema de las letrinas y todo eso, hasta que en algún momento me cuenta Iván que un día te dijo, dice, haz el papel de una embarazada y no quisiste, ¿no? ¿Por qué no quisiste hacer, digamos, ese papel de embarazada? Sí, puedo interpretar varios personajes, pero cuando me dijo de embarazada, no, Iván, yo rechacé bastante, dije, el papel de embarazada, no, Iván, no lo voy a hacer, ¿no? Pero tienes que hacerlo, ¿no? Y creo que hay muchas personas que no soy la única que tampoco no les gustaría ciertos papeles hacer, ¿no? Y después ya con el tiempo yo empecé a analizar, porque ese rato fue mi rechazo, ¿no? Pero tenía que hacerlo, ¿no? Pero ya era porque de alguna u otra manera siempre me habían dicho, Carmen, termina tu colegio, Carmen, como sea tienes que salir adelante, porque el día que te embaraces, nunca más vas a volver a poder estudiar, más en mi condición, ¿no? Y mi abuela siempre me había dicho, ¿no? Mamina, que estudianqui, ¿no? Chay mantaña, mascacunqui, jaritaja, mascacunqui, pero titului kiwaña. Si si te encuentras un varón y te embaraza, ¿no? Chichuyarunqui, atata uicaparusunqui, ¿no? O sea, mi abuelita me había metido eso, que yo, como sea, tenía que terminar mis estudios. Que si yo, en mi condición, me embarazaba, era muy difícil que pueda salir adelante. Y que también mi abuelita me decía, ¿no? Que si los varones buscan algo, ¿no? Te embarazan y luego se van, ¿no? Y si yo llegaba así, de alguna u otra manera no iba a salir profesional. Mis sueños, mi carrera se iba a frustrar. Yo pienso que eso fue que yo me lo había interiorizado. Y por eso es que yo yo no voy a hacer papel de embarazada. No. Pero ya cuando estuve embarazada de Salvatore, ¿no? Necesitaban un personaje. Así es que Iván, yo puedo hacerlo. Y salí, ¿no? A actuar. Y todo el mundo pensaba que yo me había puesto barriga, pero en realidad estaba embarazada ya. Ahora, por recomendación de Iván, tú inicias a estudiar, digamos, el tema de actuación, ¿no? Te vas a Lima y tienes tu primera puesta en escena que él reconoce que es, digamos, la primera y la más importante en La Hora Nona, ¿no? En esta obra donde tú simbolizas, digamos, cosas que has vivido en algún momento, porque básicamente La Hora Nona de Marcial Molina es, digamos, una obra donde narra la barbarie terrorista que ha vivido Ayacucho. Sí, Marcial Molina, el maestro, tiene varios libros, ¿no? El amor entre las tumbas. Dentro del amor entre las tumbas está La Hora Nena, o La Hora Nona, mejor dicho. Ya estoy pensando en nenas ya. En La Hora Nona. Y él tiene muy buena pluma, que siempre se los recomiendo a cualquier extranjero, ¿no? Tenemos muy buenos escritores, ¿no? Pero el profesor Marcial coge el tema de la violencia política, ¿no? Que para él los muertos, a pesar que están muertos, están mucho más vivos, ¿no? Dice que los muertos tienen un mayor peso que las personas vivas, ¿no? Que es una carga o un peso que no se va a poder nunca cambiar porque hay responsabilidad detrás de eso. Claro, y su poesía pues tiene bastante estética, alegoría, ¿no? Como por ejemplo donde dice, hay una partecita, ¿no? El amor que yo tengo es simple como el anillo, frágil como la lágrima, puro cual sonrisa de niño. El amor que yo tengo empieza y termina en la humanidad, es por todos aquellos que no aman y sufren, por aquellos caminantes que van descalzo, ¿no? Y hay una parte de la ironía que dice, soy aire, soy agua, soy viento, ¿no? Entonces su poesía para mí es muy buena. Eso no significa que los demás poetas no tengan. Los demás poetas, el profesor Antonio Zulcaefio, el profesor Víctor Tenorio García, Paul Sandoval, tenemos allí al maestro Daniel aquí, ¿no? Quispe Torres, ¿no? Que también tienen muy buena pluma, ¿no? Mario Ruiz del Castilla, que me encanta también su poema, ¿no? Yo soy la huamanguina, ¿no? Chola de las mestizas, de las entrañas, ¿no? Entonces una alegoría que tenemos esa riqueza que hay en Huamanga, en Ayacucho, ¿no? Osman del Barco también, ¿no?
Hay muy buena pluma definitivamente. Y en la hora nona, volviendo, digamos, a eso, es una puesta en escena, digamos, fondo negro, un retablo y algunas cositas, y sale un personaje que es Iván, que simboliza a Joaquín López Santay, que sale a declamar o a contar una historia, y tú, digamos, un personaje desnudo, en barro, sale a hacer, digamos, todo un performance ahí. El mensaje que se quiere transmitir ahí con la poesía detrás, digamos, cuéntanos, ¿les ha costado mucho poner en escena ese trabajo que, si bien es cierto, en lo que he ido indagando, no, en Ayacucho, en Huamanga no ha sido, digamos, muy reconocido, han visto, pero al exterior la gente sí los ha aplaudido, los ha seguido, han viajado en varias ciudades poniendo en escena la hora nona, ¿no? Sí, la obra se llama Ayacucho Morada del Alma, pero sí los poemas son de la hora nona, ¿no? De el amor entre las tumbas. Y haber hecho esta obra nos ha abierto puertas, es bastante duro, pero esperanzador, ¿no? El desnudo es muy poco que se haga en Ayacucho, es bastante difícil, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos representado, que ves como arcilla, ¿no? Como que nacen dos personas, dos seres humanos, nosotros lo hemos visto porque Iván abraza bastante al tema de la Biblia, ¿no? El nacimiento de estas dos personas, ¿no? A través de nuestra arcilla, revalorando el tema de Ayacucho, ¿no? Entonces hacemos expresiones corporales, es bastante con siluetas, es bastante con expresión corporal con cargadas, ¿no? Entonces, el tiempo que hemos tomado para el armado del montaje ha sido buen tiempo, como un año más o menos, ¿no? Y la preparación también con los demás actores, porque actores entran y luego se van, dejan, ¿no? Entonces queda la obra un poco, ¿no? Y hay que buscar, ¿no? Ha tenido bastantes transformaciones porque en la obra salimos con zancos. Lo hemos hecho la puesta en escena acá. Las madres de María Auxiliadora han ido, ¿no? Y eran desnudos. Decíamos, Dios mío, ¿qué va a decir las madres, no? Pero finalmente lo llevamos a la Muestra Nacional de Teatro y fue aplaudido pues, por diferentes maestros del teatro como Ernesto Ráez, ¿no? Tomás de Moche, ¿no? Personalidades que están en la Escuela de Arte Dramático de Cuatro Tablas, los Yuyachcani y diferentes, ¿no? Entonces, esa obra finalmente termina en carnavales, pues bailando carnavales, ¿no? Nuestros carnavales que tenemos que mostrar y damos chapla, guagua, ¿no? Repartimos. Y la flor de retama que le dimos pues a Sara Joffre, que ya murió. Sara Joffre es una gran dramaturga reconocida a nivel, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, que estudiamos dentro de la historia del teatro peruano, ¿no? Está ella, está Tomás de Mocha, está ahí Ernesto Ráez, ¿no? Son personalidades, ¿no? Y es eso lo que nosotros hacemos con el retablo, ¿no? Iván a Joaquín López Santay, y también hacemos voces, ¿no? Voces reconociendo a estas personas y personalidades que han dejado una huella en Ayacucho, pero que con el tiempo son olvidados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer recordar a nuestra sociedad que hubieron gente que han aportado mucho por Ayacucho, y reconocerlo, ¿no? Los trabajos que ustedes hacen, los demás trabajos que dignamente lo han tratado de sacar en estos tiempos, o ya sean en tiempos pasados, pero tenemos que revalorarlos. ¿Cuán importante para ti, digamos, ha sido encontrar, entiendo, a partir de tu historia, personas que han encajado muy bien en tu vida y que te han ayudado, digamos, a conseguir tus sueños, ¿no? Porque me dicen que tú tienes una anécdota muy curiosa cuando Ave Fénix funcionaba en lo que actualmente es el Centro Cultural San Cristóbal, la parte de atrás donde hacía las preparaciones, todo, las puestas en escena y todo. Y un día curioso dice que Iván llega y te ve sentada a ti sola, llorando, ¿no? Con un título en la mano, que era un diploma, de la cual tú, me imagino, te sientes muy orgulloso hasta el día de hoy, y que lo sorprendiste, dice Iván, con ese diploma del instituto, que es básicamente, ¿no? Sí, Ivancito siempre en el grupo decía, no, Iván decía, no, en el teatro tienen que ser las mejores, ¿no? Tienen que ser estudiosos, ¿no? No pueden ser que tengan bajas calificaciones ni nada, ¿no?
en mi condición, trabajando, estudiando, hacía todo lo posible y decía, pues el Estado a mí me tiene que pagar. Yo decía, pero para eso tengo que sacarme muy buenas notas, porque para mí 10 céntimos valía mucho. Tenía que juntar 10, un sol para pagar mi cuarto, pasajes, materiales didácticos que utilizamos los docentes, ¿no? Y bueno, saqué el título y dije, mi abuela había muerto una semana antes, a 2 semanas antes de que me entreguen el título. Y yo dije, no, ¿cómo no está mi abuelita, no? Porque mi abuela era la que me decía, título y quita urjunqui, ¿cómo se vas a sacar tu título? O sea, para ella no era suficiente ser profesional, sino que era importante el título. Entonces mi abuela muere como 2 semanas antes y el título me lo entregan faltando ya cuando ella había fallecido, ¿no? Y dije, no. Me acuerdo que a mis compañeras les dije, no van a llorar, tenemos que salir airosas. Y al final mi tío se acerca con mi tía vestido de negro y me dice, Carmen, esto es tu esfuerzo, esto es tu sacrificio, ¿no? Y fui la primera saliendo en llorar. Y a Ivancito, cuando fui, le dije, Iván, esto es lo que he logrado, ¿no? Esto es lo que he salido adelante. Y bueno, no estaba mi abuela, ella no estaba. Entonces dije, ahí está el título, he logrado y sí se puede salir adelante, por más que no tengas economía, trabajando puedes salir adelante, ¿no? Y a Ivancito lo único que le dije, gracias Iván, es que Iván, no sé, es una persona indescriptible, ¿no? Como cualquier persona con sus errores, ¿no? Porque es todo un personaje también, pero sobre todo tiene esa capacidad de darte motivación, de darte paz, de darte tranquilidad, de decirte, ya tienes este problema, pero ya vas a salir adelante, ¿no? Entonces es una de las personas que son muy buenas, y no solo conmigo ha sido con muchas generaciones, ¿no? Claro, le decimos el abuelo Yepeto, ¿no? El abuelo Yepeto, ¿no? Pero nos da bastante esperanza, ¿no? Yo lo abracé mucho, le dije, Iván, acá está el título, logré algo, es mi esfuerzo, ¿no? Pero ya no está mi abuelita y sí me puse a llorar. El teatro te ha dado grandes amigos, también te ha dado el amor de tu vida, ¿no? El teatro es lo más, el teatro, aparte de ser una profesión, porque sí, en realidad, tal vez acá en Ayacucho no es una profesión, pero en otros países es una profesión. El teatro cura heridas, el teatro está bien claro que dice que incluso existe el curso de psicología en el teatro, ¿no? Para poder estudiar a los personajes. El teatro me ha abierto puertas, el teatro me ha hecho ver otras cosas que normalmente la sociedad lo tenemos parametrados. Gracias al teatro he curado heridas, gracias al teatro he conocido mucha gente buena, gente también con dificultades, malas también existen, malitas también, pero sobre todo ha formado en mí. Y también nosotros siempre decíamos, entre parejas no puede haber dentro del teatro, ¿no? Iván siempre decía, porque si no me malogran las obras de teatro, y era cierto, ¿no? Tú te enamoras, ¿no? Y él se molesta contigo y se va, ¿no? Se va y te deja el personaje, ¿y quién lo va a hacer, no? Entonces Iván decía, no, nada entre ustedes, ¿no? Y bueno, acá viene lo prohibido, pues, ¿no? Entonces, finalmente alguien vino al teatro como invitado, queriendo aprender también, como tú, queriendo aprender, ¿no? Y vino con su enamorada también, ¿no? Y yo fui su profesora, ¿no? Y bueno, Iván su metodología es, pues, más que la teoría, es más la práctica para él, ¿no? Para él es bastante la práctica. La teoría lo vas a aprender en el proceso, ¿no? Entonces, y él llegó, le enseñé normal y bueno, tenía que sacar su título, bachiller, y se fue por trabajo a Lima. Pero con el pasar de los años, ¿no? Tantos gringos que me buscan, oye Carmen, los gringos te buscan, quieren estar contigo, sí, pero yo de antemano dije, gringos, no, yo quiero carne peruana, ¿no? Carne de mi tierra, ¿no? Entonces, pero buscaba, ¿no? Veía, y tal como me había dicho mi abuelita,
el día que salgas profesional, el día que tengas tu título, vas a elegir a los hombres que tú quieras, mañana quieras titulunta, ¿no? Me decía, vas a pedir su título, ¿no? Y yo veía que él no tiene esto, él tampoco, él es fiscal, él es abogado pierdo, fiscal, no, son terribles, contador, no, profesor, pan con pan no da, o sea, yo... Te lo juro que he hecho eso, ¿no? Una herramienta de elección. Claro, tenía que ver, ¿no? Y en realidad deberíamos hacer eso, ¿no? En realidad nosotros deberíamos buscar o ver quién nos va a acompañar en nuestra vida, ¿no? En realidad, ¿no? No es porque, la primera vez, no. En realidad deberíamos conocernos con las personas y ver esas oportunidades, pues, ¿no? ¿Cuál te conviene, no? En realidad yo escuché a un varón también que dijo, ¿no? Finalmente las mujeres son las que nos deciden, las que nos escogen, ¿no? Pero eso tiene que ver en personas que ya tienen que planificar su vida, su proyecto, ¿no? De vida, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que ver un proyecto de vida de cómo ir desarrollando. Claro, y bueno, la persona que esa vez se apareció con el pasar de los años, él es el padre de mi hijo, ¿no? Es mi compañero de vida, es una persona que me ha acompañado porque, Jorgito, como verás, es bien difícil que sigas en carrera y más aún en artes, ¿no? Es bien difícil, claro. Más acá en Ayacucho, ¿no? Que era muy difícil entender a una mujer que tenga que hacer estatuas humanas, a una mujer que diga, pues, ¿qué hace parada esa mujer haciendo estatuas humanas, no? Y otros decían, es varón, porque las mujeres no pueden hacer estatuas humanas, ¿no? No, es varón, no, es mujer, no, o es maricón, por último, ¿no? O sea, todo ese conflicto que yo les escuchaba cuando hacía estatuas humanas, y eran una obra de arte que en Ayacucho no se daba, pues. Y en mi condición de mujer tenía que dar la cara y sobresalir adelante y decir que las mujeres sí podemos, ¿no? Y claro, muchos me querían tocar también, ¿es verdad? O no, o es yeso. Eso de las estatuas humanas fue básicamente en Ayacucho un boom más o menos 2010, 2011, ¿no? Semana Santa, 2010, 2011, ¿no? 5, 6, 7, 8. Por ahí empezaron a aparecer 9, los primeros y boom, después ya pues, boom. 2011 ya 10, en Semana ¿no? Santa ya sí. Veías aquí unos y veíamos pues a una mujer con su canasta de blanco y veíamos a Don Quijote, ¿no? De la Mancha. De la Mancha que era personificada precisamente por Edwin, ¿no? Por Edwin, por Ahmed. Pasaron por Don Quijote, pasaron muchas personas, ¿no? Y ese Don Quijote tiene anécdotas también. Me dicen que un día se fueron a rumbear con Don Quijote a una taberna. A una taberna cultural. Porque digamos, el área de vestuario de Ave Fénix estaba cerrado y no había dónde cambiarse. No había, claro, los jóvenes salieron, ¿no? A hacer sus estatuas humanas. La ropa lo dejábamos en el taller y así es que los chicos terminaron de hacer sus estatuas humanas y van al taller y estaba cerrado. ¿Y ahora qué hacemos? El templario con el Quijote, ¿ahora qué hacemos? No sé. Ya pues vámonos a un local que era algo donde los artistas podían reunirse, ¿no? Y se fueron pues llevando todos sus alcancías. O sea, ¿había un local exclusivo para artistas? Sí, venían, la gran mayoría venía, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que lo manejaba mi expareja, bueno, mi pareja actual que tenía. Y se sentaron en una mesa, ¿no? Así es que estaba el templario y Don Quijote. Sentados los dos con su jarrita y ver esa escena, wow, ¿no? Y a veces yo llegaba también con mi canasta de estatua, y ahí a contar nuestros sencillos, nuestras monedas, cuánto hemos hecho, cuánto nos ha colaborado la gente, ¿no? Ya en qué vamos a invertir en vestuario. También nosotros, para tal vez mucha gente que no sabe qué hacíamos con ese dinero, cuéntanos. Destinábamos, en mi caso yo destinaba para juntar para mi cuarto, para la pensión, pero también teníamos que hacer ese dinerito, ayudar a aquellos niños, a aquellos ancianitos y a aquellos viejitos que también pedían limosna en la calle, a él se lo dábamos, ¿no? O sea, nosotros ese dinero también lo destinábamos, aparte sacábamos para maquillaje, vestuario, pero había un dinero
que sí nosotros le dábamos, ¿no? O comprábamos comida y se lo dábamos a este viejito, anciano, o este ¿Y niño eso que era nadie le había por colaborado. iniciativa, digamos, propia, individual de cada uno de los que ponían en escena, o era, digamos, algo que Ave Fénix, que era el grupo que los acobijaba, que les daba un poco los equipos, el vestuario, decía, no hay que hacer esto? Sí, yo creo que esa parte filantrópica de las personas era, al grupo llegaban aquellos que han tenido una vida bastante difícil, ¿no? Entonces, obviamente ya decíamos, hay que ayudar, ¿no? Y van también, sí, 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 vamos a ayudar. Y tenemos que colaborar porque es recíproco, ¿no? Lo que tú has recibido lo tienes que dar, ¿no? Lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Aunque yo no soy muy religiosa para nada, pero me gusta hacer las cosas más prácticas. No voy siempre a misa para nada. Tengo amigos sacerdotes, sí, pero prefiero hacer la práctica, ¿no? Prefiero ir rezando todos los domingos, Encomendarse diariamente claro, al Señor. prefiero hacer cosas buenas, obras prácticas, buenas. ¿no? Que Ayudar lo vea, a las que mismas lo siente, personas. que tú te Claro. sientas, digamos, contento con tu quehacer, con tu compromiso que tienes con tu prójimo y todo. Claro. Que es algo que muchos practicamos, ¿no? No muchos no somos tan apegados, digamos, a la iglesia, a la religión, a estar en misa, pero sí tenemos actos, digamos, de bondad, de caridad, que es algo que te reconforta y que te muestra, ¿no? Como una persona distinta ante los demás. Eso creo que es importante, y qué bonito mensaje también que nos das, ¿no? Porque hay muchos que se afanan, ¿no? De estar en la iglesia, te dicen tú nunca vas y te reclaman, pero finalmente, ¿no? Y ya que hablas un poco acerca de ello, tú has personificado, digamos, ya en tu desenvolvimiento como actriz, te has desempeñado mucho haciendo papeles de viuda, ¿no? ¿Cómo es? O antes que nos cuentes un poquito de los papeles de viuda, para que salgan las estatuas humanas, el tema del maquillaje y todo esto, ¿lo trabajas solo o hay alguien detrás que les colabora, les contribuye? Y también cuéntanos, digamos, en un buen día, digamos, de poner una estatua humana en 28 de julio en asamblea, ¿cuánto logras recordar? La gente colabora, el ayacuchano es bondadoso, el ayacuchano reconoce el arte, digamos, de los suyos. Sí, detrás del maquillaje, a ver, nosotros hacemos de todo, ¿no? Porque no es como esas grandes producciones que hay vestuaristas, maquilladores, ¿no? No, nosotros tenemos que ser multifacéticos, ¿no? Teníamos que preparar nuestro maquillaje. Primero empezamos, las estatuas humanas sale el 2004 o el 2005, porque vimos en Huancayo unas máscaras y porque queríamos hacer algo nuevo, ¿no? En Ayacucho, de los cuales solo éramos varios, pero salimos así en la praxis 2, 3 personas, ¿no? Y en mujeres muy poco, ¿no? Entonces teníamos que elaborar nuestros maquillajes caseros, ¿no? Que era óxido de zinc y Nivea, ¿no? Y para que brille, escarcha, ¿no? Y eso era lo que usábamos, ¿no? Pero ya con el compartir de la Escuela de Arte Dramático que viene, nos dice, pero Carmencita, hay un maquillaje, ¿no? Que se llama Aquacolors, así. Ya entonces ellos nos compran y también carísimo, ¿no? Y empecé yo a utilizar el maquillaje. A un inicio dijimos que las estatuas iban a ser con máscaras, pero personalmente yo cambié la temática porque como era nuevo, la gente no entendía, decía, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? O sea, es arte, es escultura, ¿qué es? Entonces, y otros que se asustaban, pues no, los niños se asustaban. Entonces yo dije, no, necesitamos una interrelación. Si bien es cierto que hay varios tipos de estatuas humanas estáticas, que son netamente estáticos, y lo otro performático. Yo opté por lo performático, por el movimiento. ¿Por qué? Porque si era un arte nuevo para Ayacucho y era difícil de entender, entonces yo decidí moverme, ¿no? Cuando venía un niño o el niño se asustaba, yo le trataba de moverme, de hacerle algunos señas, movimientos, ¿no? Y él se sienta bien, ¿no? Entonces, por eso escogí lo performático, que tal vez mucha gente haya dicho, no, pero no es estatua, así se mueve, ¿no? Pues hay varios rubros, ¿no? Ahora, en un buen tiempo, cuando iniciamos las estatuas humanas, era la recaudación poco, ¿no? Como por ejemplo empezamos por 20 soles,
25, y en un buen día como festivo, digamos, Semana Santa, y yo tuve la dicha que me ponían hasta dólares, euros, que ese dinero y dineros que acá en el Perú no tiene validez en Ayacucho, ¿no? Pero me ponían, ¿no? Me ponían cartas de amor, me ponían cartas dándome lo mejor. También me ponían piedritas, ¿no? Piedritas, monedas de eso que van al pinball. Ajá. Esas monedas telefónicas, porque para nosotros basta que suene ¡tlac! Y te tienes que mover, nada más, ¿no? Entonces me ponían. Habré llegado yo a recaudar en un buen día, sí, más o menos 180 soles en 2 horas a 3 horas, ¿no? 180 soles. Y algunas monedas que son de otros países, ¿no? Pero como te digo, eso siempre lo distribuíamos, ¿no? Y a veces también no se recaudaba nada. Yo tengo mis compañeros, ¿no? Que recaudaron solo 20 céntimos, ¿no? Porque salieron. Y también depende de los personajes, cuán atractivos eran. En mi caso, yo empecé a utilizar de las estatuas humanas blancas, ¿no? Con flores, como símbolo de la paz, de la tranquilidad, ¿no? Porque Ayacucho ha sido golpeado y los niños no merecen recibir lo doloroso, ¿no? Entonces, para mí ha sido que tenía que cambiar de ángel, como por ejemplo el personaje del ángel, de la canasta, ¿no? Y los mimos también, que salían mimos, clowns, ¿no? Y lo del negro, el personaje de negro ya simboliza a la etapa de la violencia política, no solo a la violencia, sino a estos tiempos de la violencia, ¿no? Como es una mujer andina, ¿no? Yo hice un performance en el cementerio, me encanta el cementerio. Allí se encuentra paz porque ya hay gente que ha muerto y es mucho más tranquilo, ¿no? Yo me iba a leer buenos libros allí. Y bueno, siempre me gustaba. Yo desde niña dije, algún día voy a volver, algún día a este cementerio. Y cuando volví fue a hacer performance, a hacer alegorías a los muertos, alegorías a los vivos, ¿no? Entonces, por eso hice el Semana Santa que me financiaron, ¿no? Hice varios personajes, ¿no? El personaje del ángel, el personaje de la mujer de negro, ¿no? Que simboliza una mujer dolorosa que ha perdido a un ser querido, ¿no? Entonces, y otros tipos de mujeres también que he representado, ¿no? Y así poco a poco he estado en el teatro, he empezado los cuerpos pintados que hemos hecho también para Ayacucho, Dios mío, cuerpos pintados a hacer en estos tiempos, ¿no? Tenemos varios tipos de público, también los morbosos, sí, pues. Público que culto, ¿no? Y el público que quiere ver, pues, ¿no? Tal vez por una simple curiosidad, ¿no? Y también eso ha sido otro trabajo que hemos hecho con las chicas del grupo de Resurgimiento, pintoras, y nosotros prestar nuestro cuerpo para que nos pinten, ¿no? Y ahí la gente decía, ¿cómo en Ayacucho van a hacer eso, no? Pero en Lima fue bastante admiración y claro, decían, ¿no? Yo pensé que Ayacucho se había quedado en la violencia política. Claro, y tú lo que comentas, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Porque dices, por ejemplo, hay personajes de estatuas humanas que no han podido recaudar 20 céntimos o a veces nada, pero finalmente eso es arte, ¿no? Y la persona que ve, que transita en la calle, debería entender que esta persona que hoy está aquí parada, personificando a alguien, detrás de ello hay todo un sacrificio, hay toda una preparación, y que apoyarlo, ¿no? Uno entiende que tiene que ser así, pero lo que estamos percibiendo es que en Ayacucho no se valora mucho, digamos, el trabajo artístico, cultural, ¿no? Ni de las propias autoridades. No tenemos espacios, no tenemos lugares donde se trabaje, digamos, ese tema del arte. ¿Eso cómo lo ves? Ustedes siempre, he visto que siempre salen exigiendo, ¿no? Esos espacios, exigiendo que le den una mirada también al sector de la actuación, del teatro. Claro. Un pueblo que no tiene arte y cultura es un pueblo que no tiene alma, ¿no? Ayacucho es una tierra muy reconocida por los artistas, pero más se enfocan, que no es malo, que es bueno, que se enfocan más en música y danza, pero
Nos falta también las artes escénicas, ¿no? Sabemos que ha habido grandes maestros que han estado en Ayacucho, como Jorge Acuña, han estado Víctor Zavala Cataño, han estado grandes personalidades que han dado por el teatro, ¿no? Cuando hacemos la historia del teatro, una investigación que hice, ¿no? Ya el teatro existía desde antaño, ¿no? Y salvo que en los 60 con la reapertura de la universidad, ¿no? Se ponen pues las técnicas, los métodos, ¿no? De cómo llevar el teatro, ¿no? Y así sucesivamente, como decías al inicio, ¿no? Las influencias que han venido de otras ciudades también lo han sabido captar, ¿no? Como el Teatro Experimental de Ayacucho, también había el Teatro Huamangensis, o sea, había toda una gama, ¿no? Claro, propios de esa época con sus cualidades, sus características, ¿no? Y el teatro también se innova, se renova, se viene renovando, ¿no? Entonces no es nada estático, ¿no? Entonces, ahora los espacios... tenemos que invadir los artistas, ¿no? Yo cuando antes salía a hacer estatuas humanas había buena acogida a los inicios. Cuando la gente me pregunta ¿y por qué ya no sales a hacer estatuas humanas? Es porque lamentablemente hay una carencia, voy a llamarlo así, una carencia de capacidad artística de parte de las autoridades, ¿no? Si bien es cierto que ellos no hacen arte, pero deben dar apertura a los artistas para que puedan ocupar estos espacios, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo salía a hacer estatuas, me votaban, los de Serenazgo me votaban, claro, son otros tiempos, me votaban y a veces hasta me empujaban, ¿no? Y yo, como era arte, no podía hablar, ¿no? Tenía que respetar mi personaje, pero quien nos hacía respetar era el público, ¿no? El público le decía, oye, señor, ¿acaso está robando? ¿Acaso está haciendo? Claro. Está dando arte, está educando, pero nosotros educamos también a través de la parte artística, ¿no? Protestamos también a través de la parte artística y sinceramente se nos han cerrado los espacios, las puertas, ¿no? Por eso ya no vemos ahora estatuas humanas. Claro, yo salgo en ocasiones, uno porque ya ahora yo ya trabajo, ¿no? Pero tenemos que dejar generaciones, las generaciones que he formado también ya trabajan, ¿no? Entonces, ya es por eso que muy poco lo ven, o cuando son personas ya, personalidades que me llaman, Carmen, va a venir tal ministro, Carmen, por favor, sal, o una presentación de libro, porque entre artistas nos tenemos que apoyar. Si no nos apoyan las autoridades, ¿no? No todos, digo, porque sí hay autoridades que también ven la forma, ¿no? Dicen, ¿qué te hace falta, no? O ¿qué podemos hacer, no? Pero es poquísimo, Jorge, ¿no? Muy poquísimo. Entonces es por eso que ya no salgo a hacer estatuas humanas mucho, ¿no? No, para nada, porque nos han cerrado los espacios. Y también tiene que ver mucho que las autoridades ahora que han asumido o han salido reelegidos, lo que tienen que hacer pues netamente poner personas idóneas en el cargo, ¿no? Idóneas que quieran trabajar, que quieran construir, sobre todo que tengan proyectos, o sea, hagan proyectos, hagan industrias culturales en Ayacucho, ¿no? Entonces eso sería también. Y bueno, yo salí del teatro haciendo cine, también ya posando para Mario Testino, ¿no? Y bueno, las películas ahora que van a salir más adelante y todos los procesos que estoy incursionando también. Ahora, Carmen, nos contabas, digamos, un poquito acerca de que en algún momento de niña quisiste llegar al periodismo y se te dio la oportunidad, pese a no haber estudiado. Tú eres una mujer, digamos, que ha estudiado lengua y literatura, comunicación, y el periodismo es básicamente literatura, comunicación, ¿no? Has tenido una oportunidad y has tenido un pase, digamos, por el diario Correo en Ayacucho, así es todo el tema cultural, y me cuentan también los amigos de antes del diario que también ya te habías involucrado en temas locales, en temas de ciudad, ¿no? Sí, ese sueño que quería ser periodista nunca tardó, ¿no? Porque en realidad el diario Correo me abrieron las puertas, ¿no? Iba a ser el tema deportivo, pero yo viendo mi capacidad dije, no, a mí no me gusta mucho el deporte y menos fútbol. Así es que allí había un compañero Henry Chuchón, que él iba a ingresar como practicante. Y yo dije, mejor yo entro como practicante y él que entre como para el puesto, ¿no? Y así intercambiamos, ¿no? Entonces,
y he cubierto el tema de temas culturales, ¿no? En todas sus expresiones, sabiendo que acá en Ayacucho hay buenos temas, claro, buenos temas y buenos grandes artistas. Me he dado el lujo de entrevistar a Carlos Falconi, que en paz descanse, Ranulfo Fuentes, Máximo Laura, también a Echecopar, ¿no? A otro que venía de España, diferentes, o sea, personalidades. Me ha abierto las puertas también el diario Correo, ¿no? Y también hubo oportunidad que tenía que cubrir temas locales, ¿no? Como mencionas, ¿no? Eso ver de Mollepata el agua que no había, o personas que estaban muy enfermas que necesitaban, ¿no? También el tema de las calles, ¿no? En qué abandono estaban, ¿no? El mercado, las calles. También he cubierto noticia de nuestros amigos, ¿no? Que es de cuatro patas, ¿no? Los perritos, ¿no? Que también están en un abandono. Un poco en el tema periodismo cultural y periodismo ciudadano, que hoy casi nadie se involucra, ¿no? No le da mucho valor a ese aspecto. Y el tema cultural también está un poco escondido hoy, ¿no? Yo, estando en Correo, yo soy sincero, digo, el tema cultural no le damos a veces mucho valor. Y ahora que comentas un poco, digamos, de personajes que has conocido, don Carlos Falconi, tú entablaste una gran amistad con él, has hecho performances en música interpretada por él y por otros artistas también ayacuchanos como Malinche Prado, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el arte desde que llegó a mi vida no lo he dejado, ¿no? El arte, he visto cómo darle, cómo poder no abandonar el arte, ¿no? Eso tiene que ver mucho con las personas quienes te rodean. En mi caso, cuando era soltera, pues me daba para todo tiempo, ¿no? Incursionar también en lo que viene a ser la representación, la dramatización de los huaynos ayacuchanos, ¿no? Como tú mencionas, Carlos Falconi, decía con Manuel Chaprado, vamos a representar a estas personas que ya no viven, ¿no? Nelly Munguía también, ¿no? He llegado a cubrir todas esas informaciones y actuar también. El otro que muchos me dicen, Carmen, sigues activa, ¿no? Eso tiene que ver porque yo escogí a alguien de pareja, uno que sea culto, dos que tenga, que le gusten las cosas artísticas, ¿no? Tres, que tenga muy buena inteligencia emocional, que eso hay mucha carencia, ¿no? Muy buena inteligencia emocional, ¿no? Y yo vi que él me acompañaba en el teatro, tenía presentaciones, él estaba en Lima, me acompañaba en Lima. Y siempre estaba, o sea, siempre perenne, ¿no? Y yo buscando tal vez el príncipe azul cuando él en realidad estaba a mi lado. ¿Tu caballero del zodiaco? Mi caballero del zodiaco. ¿Por eso le dices caballero del zodiaco? Claro, caballero del zodiaco. Y cuando me enojo, pues le digo del sobaco, ¿no? Cuando me enojo, entonces, él siempre está a mi lado, y pienso que nosotros debemos saber elegir a estas personas, porque si no vienen las separaciones, vienen, no, que por culpa de él ya no ejerzo, ya no hago, ¿no? O por culpa de ella, a la inversa también, ¿no? En mi caso, él me ha apoyado, mi hijo también, y todas estas personas lo han conocido a mi pareja, ¿no? Carlos Falconi, incluso me decía, bien, has elegido un buen hombre, ¿no? Antonio Zulcaefio, Inés Acosta, Máximo Laura, que es así uno de los artistas también en telares, ¿no? Y representar, ¿no? Estas dramaturgias también dentro de la música. He tenido que incursionar por necesidad y por también ver explorar nuevas formas de hacer teatro, de hacer obras escénicas. Y también has estado, digamos, en el cine, ¿no? En el cine regional, has participado en videoclips, o sea, ya es más sencillo, digamos, migrar del tema de las tablas al cine, hacer videoclips, o hay, digamos, choques, porque ahí te piden otras cositas, no te piden, digamos, un desenvolvimiento más natural. Yo siento el teatro, las tablas más natural, a diferencia del cine o de un videoclip donde te exigen o te ponen una pauta estricta y te tienes que ceñir a eso, ¿no? Claro, en el teatro es más el trabajo de expresión corporal, ¿no? Dependiendo también depende de la obra, si vas a ser realista
obra para niños, dependiendo mucho de la temática, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, Jorge, hay mucha diferencia entre teatro, cine, ¿no? Como por ejemplo en el teatro yo he tenido que estudiar pues el teatro de la antropología, ¿no? El teatro de Bertolt Brecht, teatro de Jerzy Grotowski, Stanislavski, que te dan técnicas, ¿no? De poder actuar, ¿no? Técnicas que te dicen, pues, ¿no? Para el uso de la máscara, hay diferentes técnicas. Y cuando quiero incursionar en el cine, porque al inicio yo quería hacer solo teatro, yo dije, teatro, teatro. Cuando Palito Ortega viene a tentarme con las propuestas del cine, ¿no? Porque Palito venía y cuando estaba haciendo estatua me decía, me hablaba, ¿no? Carmencita, ¿ya lo has pensado? Ya pues actúa en mi película, ¿no? Y yo seguía haciendo estatua, ¿no? Actúa, ¿no? Y a veces me encontraba en la calle, ¿ya lo pensaste? No, Palito, yo soy del teatro. Pero ¿cómo tú puedes decir que no te gusta el cine si ni siquiera has probado? Me decía eso, ¿no? No, Palito, yo soy del teatro y nada más. Piénsalo. Y habrá estado así buen tiempo, ¿no? Rondeándome, ¿no? Pero insistiendo, ¿no? Pero el cine, Carmencita, no, ¿y qué tal no lo hago? No, yo soy del teatro. Hasta que un día, pues, me dijo, te espero en la tarde, vienes, tengo un personaje para ti, diciendo. ¿Qué película? La película El Pecado. El Pecado, que actuaba Reinaldo Arenas, Carolina Infante, y también esta persona que ya murió, el Chacalón, que hizo el personaje de Chacalón, Gustavo Cerrón. Entonces, y tenía que actuar con ellos. Entonces, le acepté, pero fue un choque. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el teatro son más de expresión corporal, de mímicas, ¿no? Porque tiene que escucharte la gente hasta el último, la voz, los movimientos tienen que ser también para que la gente te pueda ver. En el cine es distinto. En el cine te pide, como dices, mayor naturalidad, no las exageraciones. Y bueno, para mí, dije, como era un papel pequeñísimo, ¿no? Ahí estaba de director Palito Ortega y me decía, Carmen, no hagas mucha expresión, no, más natural, tranquila, no es el teatro, ¿no? Tranquila, ¿no? Y ya, entonces tenía que hacer, ¿no? Decir, ay, ves, para eso me trae, diciendo, ¿no? Y dije, no, ya voy a estar, como lo vi a Reinaldo Arenas, y Reinaldo Arenas inmediatamente no me vio, ya conexión, ¿no? Es porque él también lee bastante, ¿no? César Vallejo, ¿no? Él muy amante de César Vallejo y de toda la historia yacuchana. Entonces es así que me picó, me puso allí y salí actuando, ¿no? ¿Fue la única aparición que tuviste o después? Después hice, ya con Palito Ortega, me propuso también para la Casa Rosada, pero ya por cuestiones laborales y de tiempo dije que no podía, ¿no? Porque también me faltó, tal vez ser, ¿qué te digo? Tal vez me faltó tener un poco más de carácter y decir, ¿no? Pido permiso de mi trabajo y hago lo que me gusta, ¿no? Antes decía, no, que el trabajo, ¿no? Y de ahí digo, no, es que la gente tiene que hacer el esfuerzo para seguir, ¿no? A la paralela con lo que más le gusta hacer, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el arte no hay un sueldo, pero sí, yo me he educado haciendo teatro, ¿no? Haciendo arte, ¿no? Me he educado. Pero cuando ya tienes familia, como que no, entonces hay que saber pensar, ¿no? Saber hacer cómo tratamos de salir adelante con ambos lados, ¿no? Entonces, el cine, luego hice un documental que es para Antorcha Producciones, que ya es Lima, que tenía que ver con el tema educativo del ahorro, ¿no? Entonces eso fuimos una grabación de un encerrón prácticamente de 2 semanas que solo era para aprender el libreto, ¿no? El libreto, te pagaban todo, ¿no? Todo, y solo para que puedas interpretar, ¿no? Se llama Josefa, yo estuve haciendo de coproductora, luego, mejor dicho, de protagonista. Y también de ahí viene ya la película de Juan Camborda. De ahí hubo un documental que hice con los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que estaba Jessica Quiñones, Patricia, Edith, todos ellos,
Yuyanapaj, De ¿no? Yuyanapaj, claro. Yuyanapaj, que es que tiene que ver con el tema de la violencia política, ¿no? Ajá. Entonces ese documental que dije, ya, entonces tengo que hacer ya no solo teatro, sino también cine, ¿no? Entonces Estábamos en serie 300, creo 400, y todos utilizamos los recursos que teníamos, y ellos aprovecharon sus amigos que eran cineastas que sabían de cortometrajes, hicieron una chambaza buenaza, para qué te digo, y bueno, creo que su trabajo quedó seleccionado para el reembolso y toda la cosa, ¿no? Pero ya, eso sí de ahí no sabía. de ahí no trascendí, ¿no? Porque nosotros hicimos un tema más gráfico, fotográfico, nada más, y no pasamos, digamos, el filtro que tenía. Era como un concurso, ¿no? Esa propuesta de Yuyanapaj. No sabía eso. Y después de esa experiencia, digamos, ahora el cine está cerrado por completo para ti, o te he visto, ¿no? Recientemente en estos reportajes del Bicentenario, actuando con algunos personajes, y escucho que está trabajando un poco la DIRCETUR y este grupo del Bicentenario que están trabajando contenido histórico, ¿no? Sí, como no solo es mi tema actuar, como cualquier mujer, como cualquier ciudadana, el compromiso también es de gestionar, ¿no? Yo vengo años gestionando, vengo interpretando a Ventura Jalamaki, que es un personaje histórico, ¿no? Y bueno, el 2014 empezamos con solo las escenificaciones, ¿no? Pero yo decía, esto no puede quedar solo en escenificaciones, ¿no? Porque finalmente se borra de la historia, ¿no? Entonces, esto tendría que ir más allá. Entonces pensé en un documental, tiene que ir en un documental o un corto. Entonces empecé a tocar puertas que lamentablemente se decían que no se podía. Indagué más o menos quién daba presupuesto, y en este caso era la DIRCETUR, ¿no? Entonces yo dije, DIRCETUR tiene que apoyar, financiar, ¿no? Pero primer año que presenté, nada, negativo. Segundo año, igual, negativo. Tercer año, en el tercer año me llaman y me dice, Carmencita, hemos considerado dentro del POI, si es que no me equivoco, para las grabaciones de Ventura Jalamaki, ¿no? Porque ya habían hecho María Parado de Bellido, habían hecho Basilio Aoki, y luego venía Ventura Jalamaki. Yo cuando me dijo, ¿en serio? Sí, Carmencita. 3 años, dije, 3 años que me ha costado buscar financiamiento, 3 años que de decir, oye, grabemos esto, 3 años que me ha costado, porque no solo hay que tocar puertas, hay que buscar. Entonces mi tema no solo es actuar, mi compromiso con Ayacucho, con Andahuaylas, mi compromiso va más allá de ser una simple artista, ¿no? Promover. Entonces lo que yo hice fue eso, ¿no? Pedir, pero eso también yo sé que los proyectos ganan y se lo mandan a otra persona, y de ahí de nada sirve, ¿no? Entonces yo sí le dije, señorita, que por favor consideraran, que me llamaran para lo de Ventura Jalamaki, y las personas que vienen trabajando conmigo, las mujeres, también que ellas sean consideradas dentro del corto, porque de nada sirve que te saques tantos años y para que busquen a otra persona que interprete, ¿no? Entonces no habría mucho sentido, o sí, tal vez, ¿no? Pero dije, no, tiene que seguir, ¿no? Y las personas han considerado, pues, estas mujeres que me acompañan, por la naturalidad, por el tiempo que ellas hacen, ¿no? Entonces dije, excelente, Ventura Jalamaki ya está, ahora que ya salió en un documental, ¿no? Y bueno, yo cada logro que... ¿Te identificas mucho con Ventura Jalamaki? Es una mujer, ¿no? Hay muchas cualidades similares, ¿no? Y sí, muy orgullosa por interpretar a Ventura Jalamaki, y en realidad todas las mujeres y todos en realidad, tanto como varones, somos valiosos en la sociedad. Ese personaje, digamos, de Ventura Jalamaki, quizá acá muchos no lo conocen, ¿no? Porque el busto está ahí en el mercado FB Banco hace años, pero nadie le ha dado, digamos, el valor. Pero en Estados Unidos y en otros países es donde la gente sí sabe quién es Ventura Jalamaki, y sabe quién es Carmen Aroni, que ahora lo personifica. ¿Tú crees que todo ese desgaste que has tenido durante muchos años está representando en premios para ti, en que pongas, digamos, en escena Ventura Jalamaki, en que haya sido, digamos, de las ayacuchanas y de las peruanas privilegiadas de ser fotografiada por Mario Testino? También fue un sueño, Jorge. Por eso digo, sueña, vive para soñar, ¿no?
En mi caso, el 2006 salió un reportaje de Mario Testino en la televisión que iba a ser una presentación de fotografías y pasaban la foto de Diana de Gales, Elton John y grandes personalidades. Y yo en mi cuarto estaba arreglando y veo a Mario Testino, veo a Diana de Gales. ¡Wow! Dije, algún día me va a tomar fotos. Y yo dije, de ahí dije, qué tonto, ¿cómo pienso así, no? ¿Qué Así, nivel? Y, natural. ajá, sí, ¿no? Qué tonto, ¿cómo pienso así, no? Ya, pero soñar no cuesta, ¿no? Y bueno, por eso digo que los sueños es sagrado, ¿no? Pero a los sueños tienes que objetivizar también, ¿no? No es que sueñes en vano, ¿no? Sueña, pero apunta a eso, ¿no? Entonces, Otros dicen decreta, o sea, lo que quieres, lo que sueñas, decreta, ¿no? Y eso decretado se tiene que cumplir, ¿no? claro, entonces en mi caso también me gustaba siempre posar, ¿no? Posar, ya había hecho varias fotos, había hecho postales, había posado para varias personas, ¿no? Y cuando alguien me llama y me dice, Carmencita, ¿tienes ropa guamanguina? Sí, le digo. ¿Alguna vez te han tomado con ropa guamanguina? Sí, le digo. Y revisen mi Facebook, le dije, y la persona empezó, que antes me decían, no, ¿por qué tú subes fotos al Facebook, no? ¿Por qué? ¿Qué cosa eres muy, quieres demostrar algo que no tienes, no? Siempre me decían algunos también, no, Carmencita, no subas, ¿no? ¿Por qué? Pero yo decía, tengo que subir, o sea, mis trabajos lo tengo que subir, Claro. ¿no? Si no, ¿cómo me publicito, no? Entonces, la persona lo revisó y dije, no, ¿cómo le he dicho que revise? Mejor yo saco y empecé a sacar todos los archivos y mandárselo en el WhatsApp y me dice, Carmen, no es, vas a pasar por un tema de casting, o sea, necesitan una persona que represente a la mujer huamanguina. Ah, ok. Y te Bueno, pidieron un portafolio, imagino. sí, varias fotos, pero yo envié todo de mi trabajo. Dije, ya, esto he hecho, esto he hecho. No me he parametrado. Dije, ¿qué he hecho? Y tengo que enviar lo que he hecho. Dije, ya de ahí van a elegir si les gusta bien, ¿no? Y yo decía, vino la primera preocupación. Dije, pero acá las mujeres huamanguinas pues salen muy bonitas, ¿no? Bien con su cintura de lucalucacha, con unas bien pintaditas, dije, ¿no? Yo difícil, si dice que es un concurso, no la hago, creo, pero de ahí dije, claro, porque salen las guamanguinas bien pintaditas, Esas ¿no? son las guamanguinas actuales, ¿no? Claro, entonces, las que han roto todo, digamos, el concepto de la guamanguina tradicional, ¿no? claro, entonces dije, no creo, ¿ah? Y para el colmo mi cabello lo había cortado, porque me preguntaron, ¿no? ¿Tienes tu cabello largo? ¿Hasta dónde está tu cabello? Y yo las fotos que había mandado eran largos, entonces yo, ¿qué había hecho con mi cabello? Había donado, había cortado para donar cuando el petróleo lo el tema del manchó, Repsol, claro, lo del Repsol, dije, necesitan apoyo, mi Y cabello... arreglaste mano porque el cabello no servía Claro, de nada. claro, y al final dije, pero la obra Ventura Jalamaki, mis personajes, pero ya que entiendan que es por una causa justa, y me lo corté, ¿no? El cabello. Y al final me pregunta, ¿y tu cabello en qué tamaño está? Y yo dije, voy a mentir. Le dije, mi cabello está a la mitad de mi espalda, un poquito más diciendo, pero en realidad estaba corto. Yeah. Entonces, ya te vamos a darte la respuesta, ¿no? Y yo decía, ojalá, yo tengo que salir. Yo no tengo una gran belleza que ven con pestañas largas, hermosas, blanconas, no. Yo soy chola, pues chola, netamente, no chola. Como dice Mario de Ruiz del Castillo, chola de las entrañas. Tampoco soy guamanguina, pero soy de Andahuaylas, pero es igual, ¿no? Entonces yo decía, ojalá que a mí me elija. Y de ahí me dicen, ¿sabe qué, Carmen? Necesitamos que te tomes fotos con ropa guamanguina, nada más, solo exclusivo ropa guamanguina. Y ahora, ¿quién le pido que me tome foto? Entonces, a George, me han pedido y necesitan ver estas fotos porque va a pasar por las manos de Mario Testino. Y George dijo, ya, yo te ayudo, ¿no? Yo te tomo las fotos, ¿no? Y todo lo demás, todo, porque para tomar una foto, ustedes que saben, ¿no? Que son de comunicaciones, es todo un trabajo en realidad, ¿no? Todo un trabajo, hay que ver todo, ¿no? Y me habían dicho lo siguiente, pero nada de maquillaje. O sea, la foto tiene que ser natural, nada de filtros y nada de maquillaje. Y ya después, cuando empezó la sesión de fotografía,
Dije, ahora sí, a mostrar todo el arte de Ayacucho, la energía de Ayacucho, todo. Empecé a respirar aire y dije, ahora sí, todo de Ayacucho. Entonces, cuando entré vestida de blanco, de la mujer huamanguina de blanco, y les dije, ¿quién quiere casarse con una huamanguina? Y allí se quedaron, pues, ¿no? Mario Testino se quedó perplejo, los fotógrafos quienes le acompañan son pues de Francia, son de otros países, ¿no? Que por cierto son hermosos, ¿no? Ajá. Sí, y allí, y ellos se quedaron y ¿cuál es tu propuesta? Me dijeron, ¿no? Mi propuesta es esto, y mientras, cuéntanos más de nosotros, ¿no? Y yo tenía que hablar de Ayacucho, ¿no? Y yo le pregunté, ¿fuiste a Ayacucho? ¿Conoces a Ayacucho? No. Ah, no conoces Ayacucho, pues tienes que venir a Ayacucho, porque si no llegas a Ayacucho no conoces el Perú, ¿no? Pero su fundación se ha invertido, ¿no? En Ayacucho, en unos juegos aquí en la zona de, ¿cómo se llama? Esta parte de Quinoapata, Pilacucho, toda esa parte, hay unos juegos que ha implementado la fundación de Mario Testino, ¿no? La gestión de Hugo. Pero ¿y qué te dijo? ¿Viene Ayacucho en algún momento? Y de allí también llevé guaguas, ¿no? Ya. Porque dije, tengo que llevar guaguas, chaplas, ¿no? Y dije, mejor llevo guaguas, ¿no? Llevé los guaguas y después de toda la grabación, después de toda mejor dicho, la sesión fotográfica, porque él solo estaba haciendo una sesión de foto por vestuario, nada más. Pero en mi caso yo había llevado dos y dije, ¿Cómo uno nomás? Tiene que ver otra más. Y así es que le piqué, ¿no? Al hombre, caminé y le dije, Mario, yo tengo una ropa más, pero suficiente con uno. ¿Seguro? Le digo, mira que es color rojo y es vino que suena del amor, que no sé qué. Ya, está bien, si nos alcanza tiempo. Y así es que me cambié rapidito y para hacer la segunda, soy la única que tiene la foto de dos sesiones con dos ropas, atuendos, ¿no? Y de ahí, cuando ya que se puso a descansar, le dije, come guagua. ¿Qué es? Dijo, si no comes guagua, olvídate que has fotografiado a una ayacuchana y menos a una andahuaylina. Y entonces empezó a comer, qué rico, y cómo se prepara, ¿no? Qué rico. Y como había llevado solo dos guaguas, compartan con el resto, ¿no? Empezaron, qué rico, ¿no? Y le dije, vienes, Ayacucho te espera. Yo no te esperaré, pero Ayacucho te espera, ¿no? Y como que le picó y se rió y me dijo, déjame hacer par de proyectos, par de años y te caigo. Vamos a ver si llega, porque si llega, ¿no? El Mario Testino, pero sí, o sea... ¿Ha sido tu mejor experiencia, digamos, que has tenido hasta el momento, digamos, con un director de fotografía, al margen de tu director de teatro, que ha sido Iván, que te ha invitado también a participar con otros directores, y de cine también, que has estado con Palito Ortega? Con Palito Ortega, ahora con César Galindo también, que va a salir esta película que se llama Quillapa Huahuan, ya filmado, te mandé allí un videíto, el blanco, ¿no? Ahí va a salir Magali Solier también. Allí sale también Magali Solier, ¿no? Una experiencia. Y bueno, el año que viene ya sale, bueno, en cine tengo a ellos, ¿no? A varios, ya en realidad varios directores que he tenido ya en cine. He postulado también para casting, ¿no? Este año se va a filmarse la película El Soldado Desconocido, estoy esperando la respuesta. ¿En Ayacucho? En Ayacucho. ¿Y quién la dirige? En El Soldado Desconocido lo va a dirigir Lucho Llosa, que es de Mario Vargas Llosa. Él me decía que el libreto que quien lo ha escrito es Mario Vargas Llosa, ¿no? Él ha escrito el libreto del Soldado Desconocido. Del Soldado Desconocido, que es del libro de Lurio Gavilán, ¿no? Y hay otra película que se va a grabar en Andahuaylas, que es 1982. Y también he postulado, ojalá que también salga, ¿no? Salga y pueda participar, ¿no? En estas películas. Genial, entonces hay tantos proyectos por delante y nosotros siempre te deseamos el éxito. Una para cerrar y para finalizar. Tú dices que si no hablas quechua no puedes transmitir arte. El quechua es fundamental para el artista. A la gente que quiere involucrarse en estos temas, en estos asuntos, ¿cuál es el mensaje que le das? El mensaje es, señores huamanguinos, todos, ¿no? En realidad huamanguinos y huamanguinas,
tenemos que enriquecer nuestro quechua. Tenemos que, y si no sabes hablar, hay que aprender a hablar quechua, ¿no? Los papás tenemos que enseñar a los hijos que hablen quechua, por más que los hijos digan, no, tata, ¿quién va a hablar? No, mamá, inglés, está bien, el inglés es bueno también, ¿no? Pero el quechua tenemos que hablar. Y hoy en día las miradas de los cineastas están dando a la Sierra Andina, ¿no? ¿Por qué? Por el quechua, ¿no? Como por ejemplo, tengo mucha gente que me ha llamado, Carmen, por favor, recomienda chicas muy bonitas, talentosas. ¿Sabe hablar quechua? No, ya no puede. Porque para estas películas están pidiendo quechua. Niños que hablen quechua. Mi hijo que no quiere hablar quechua, ¿no? Mamá, yo quiero participar. Papito, ¿sabes hablar en quechua? Porque mira, lee el requisito, dice jóvenes que sepan hablar quechua, niños que hablen quechua. Entonces ya perdiste una oportunidad. Entonces lo que yo les doy este mensaje, ¿no? Es que hablemos nuestro idioma, tratemos de sacar adelante, ya que lo han hecho otras personas y como también lo ha hecho Magali Solier, ¿no? Y debo reconocer el mérito también de Magali Solier. Es que ella, director que se ha encontrado, es que le dice, no, vamos a grabar en tal lugar, y ella le da un giro, ¿no? Dice, pero ¿dónde vas a grabar en tal lugar? ¿Pero por qué no grabas en Huamanga? ¿Cuál es tu libreto? A ver, tu guión de tu montaje, ¿no? Uh-huh. Y es paisaje. Uy, eso hay en Huanta, eso hay en Andahuaylas, eso hay en Ayacucho. Ella es la que está mandando, está jalando para Ayacucho. Y cuando ve en castellano, ¿por qué no lo pones en quechua? Es un mérito que tal vez muchos no saben de Magali, pero yo conversando con los directores, ¿no? ¿Y cómo así? Porque yo soy curiosa, ¿no? Y le digo, ¿y cómo así? ¿Por qué has decidido grabar en Huanta, en Ayacucho? ¿No? Y me dicen, no, es que tiene bonitos paisajes, y porque me recomendó Magali, ¿no? Y también porque yo sé que en Ayacucho hay talento, ¿no? Revisamos Facebook, vemos que hay talento en Ayacucho, ¿no? Hay mucho más naturalidad, ¿no? Ya, entonces voy indagando yo también, ¿no? Yo me enteré esto por César, por otras personas que han trabajado con ella, que ella es la que le da un giro, ¿no? Pero ya, entonces ese trabajo ya tenemos que apostar nosotros en recomendar a los directores, ¿no? Es como picarle el bicho a Mario Testino y decirle, pero ven a Ayacucho, o sea, si no conoces, hablas de Ayacucho, pero no conoces, entonces tenemos que nosotros darle esa pizca de curiosidad a las personas, ¿no? Lucho Llosa, que ya está en Ayacucho, que el que ha grabado la película Anaconda y otras películas, ya es bastante interesante y entre nosotros tenemos que jalar. ¿Por qué han elegido a Lulio Gavilán su libro? Él es de Ayacucho, ¿no? Y se fue a México, ¿no? Entonces, ¿cómo a través del arte, a través de la parte intelectual, podemos nosotros recomendar para Ayacucho? Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Macocapac 735.